Buenos días a todos. Vamos a continuar. Estamos en el capítulo de administración de memoria y estamos viendo la parte teórica relacionado a, bueno, ya vimos acerca de monoprogramación, estamos viendo la parte de multiprogramación. Sí, entonces, y bueno, aquí la idea es dividir la memoria en múltiples partes, ¿no? Entonces, y aquí entra el concepto de particionamiento, ¿no? De particionar la memoria de forma dinámica, ¿no? O también de forma estática, ¿sí? Entonces el estático es básicamente, dijimos, ¿no? Es como, como las celdas del Excel, ¿no? Todas, todo como, como un enmallado, ¿no? Cuadriculado, ¿no? ¿Sí? Y todos pueden tener un tamaño, digamos, de 10K o más, ¿no? Y, y bueno, puede ser de tamaño fijo, es decir, todos van a tener el mismo tamaño, todas las particiones, ¿no? Y la otra es que sea variable, que pueda tener tamaños más grandes, más pequeños, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y el dinámico es que de forma dinámica, según se requiera, se vaya particionando, ¿no? Ya. Y bueno, una de las ventajas que tiene esto de particionamiento es el hecho de que ya está definido, ¿no? Los límites, ¿sí? Entonces, cuando necesito asignar un proceso a memoria, eh, directamente ya sé, ya puedo ubicar, ¿no? Es como cada una de estas serían como canastas y es como, digamos, tengo una ropa que aquí necesito subir, con guardar, entonces tengo un espacio libre y lo coloco ahí, ¿no? Entonces, y va a estar en su espacio, no va a solaparse con ningún otro, no se va a escribir en regiones que otro proceso esté usando, ¿no? Entonces es la ventaja del particionamiento, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del particionamiento fijo, es al momento de inicializar el sistema operativo, se va a mapear la memoria, ¿no? Se lo va a dividir la memoria. Bueno, esto es a muy alto nivel, estamos hablando, ¿no? Obviamente a nivel, ya un poco me refiero a, en términos de código, obviamente hay muchas otras operaciones, ¿no? Pero la idea general es esa, ¿no? Dividir la memoria en n particiones, ¿no? Que pueden ser de tamaños no necesariamente iguales, dependiendo del criterio que se quiera manejar, si es fijo o tamaño fijo, tamaño variable, ¿no? Y bueno, va a ser relativamente simple de administrar y va a ser, también la seguridad es bastante sencilla, ¿no? Entonces, bueno, les comentaba también, ¿no? Que la memoria las podemos graficar como si fuera una tira, ¿no? Empieza en una posición y termina en otra. Entonces, puedes tú dividir, ¿no? Esa memoria, digamos, cada cierto espacio, ¿no? Y mantener, como manejarlo como si fuera un vector, tal vez, y cada partición como una posición, ¿no? De ese vector. Bueno, ya uno podría ver la mejor manera, pero me da esa ventaja, ¿no? Este criterio, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, la ventaja es el hecho de poder tener ya múltiples programas ejecutándose, ¿no? Entonces, al dar la posibilidad de poder subir programas a diferentes localizaciones de la memoria, me da la posibilidad de tener múltiples programas corriendo a la vez, ¿no? Sí, entonces tengo esa ventaja, ¿no? Obviamente, digamos, es mucho mejor que el caso de la monoprogramación, ¿no? Que es básicamente una sola función hasta que termine, ¿no? Y después se lanza otra función, ¿no? Y bueno, comentamos también que hay algunos dispositivos electrónicos, que podemos ver, digamos, eso del monoprogramación, ¿no? Por ejemplo, no son los microondas, ¿no? Tú le programas para que caliente una cierta hora y, digamos, ponles 2 minutos y va a operar el calentar 2 minutos, ¿no? No va a ser otra acción más. Entonces, como que ese programa ha subido y está ejecutándose y va a salir y va a terminar. Tiene su operación de tener, ¿no? Bueno, uno de los problemas que trae también esto de la memoria particionada estática es la fragmentación interna.
que sería la memoria asignada, pero no utilizada. ¿Ya? Vamos a ver aquí de qué trata esto. ¿Ya? Aquí voy a hacer otro. Vamos a venir aquí. Supongamos que esta es la memoria. ¿Ya? Y vamos a ver que esta, digamos, ya voy a asumir que todo esto está, ¿ya? Ese es el espacio reservado para el sistema operativo. ¿Ya? Y damos que cada partición es de 10K. ¿No? Todos son de un tamaño fijo. Y bueno, podría haber tan variables, ¿no? Pero, a ver, entonces supongamos que tengo aquí un proceso 1 que mide, digamos, un K. Tengo un proceso 2, ya voy a manejar, que mide 4K. Un proceso 3 que mide, digamos, 9K, ¿no? Ya, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando se tenga que asignar, digamos que este es el proceso 1, ¿no? Voy a ocupar este pedazo, ¿no? No es un color muy visible, vamos a usar otro color. Vamos a usar este de aquí, ¿no? Entonces, el primer proceso, el P1 va a venir aquí, ¿sí? El segundo proceso, que es casi la mitad, va a venir aquí. El tercer proceso, que es de 9K, va a ocupar casi toda la celda. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, y así, ¿no? Entonces puedo tener más procesos, ¿ya? O que puedan ocupar una o más celdas, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es vamos a hacer unas flechitas aquí. Este es el proceso 1, este es el proceso 2 y este es el proceso 3, ¿no? ¿Sí? Los procesos que se han asignado a particiones, ¿ya? Ahora, este de aquí, fíjense, esto lo voy a cambiar con color rojito. Este espacio, ¿ya? Este de aquí y este pequeño espacio de aquí, ¿ya? Este espacio y este espacio que llegarían a ser desperdicios, ¿no? ¿Ya? Entonces son, aquí vamos a anotar, espacios desperdiciados, ¿ya? Esa es la de, ¿no? Sí, entonces estos espacios que están aquí libres, e incluso aquí vamos a anotar ahorita, vamos a hacer aquí, este espacito en blanco que está aquí, a eso se conoce como fragmentación interna, ¿ya? Entonces, tú defines tu particionamiento, digamos, de 10K o 100K, no sé, depende del criterio del programador, del desarrollador. Eso representa una celda, ¿no? Entonces, hay un proceso y según el tamaño se le va a asignar, ¿no? ¿Sí? Digamos, si tengo un proceso de 1K, va a ocupar un pedacito de esa celda completa, ¿no? ¿Sí? Es como que en la canasta, solo que es una canasta grande para, digamos, del tamaño de una silla, solo pongo un calcetín, ¿sí?
en el siguiente celda le pongo una chompa y en el siguiente celda le pongo una sábana, ¿no? Entonces, en el caso de la sábana sí me está funcionando porque realmente está aprovechando todo el espacio, ¿no? Pero si pones o sea, una celda grande para solamente guardar una prenda pequeña, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero eso es lo que pasa con el particionamiento, ¿ya? Como está definido las particiones, ¿no? O sea, me ayuda desde el punto de vista de que no voy a invadir, digamos, a otro proceso, ¿no? Entonces estoy asignando un área de memoria a un proceso limitada y solamente se va a mover en esa área de proceso, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en algunos casos, dependiendo del tamaño definido, los procesos que se pueda asignar no van a ocupar todo el espacio, ¿no? Dejando espacios desperdiciados. Y esos espacios desperdiciados se conoce como fragmentación interna. Esa es la fragmentación interna, ¿ya? ¿Sí? Entonces podría tener otro proceso aquí. Digamos un proceso 4 que sea, digamos, de 12K. ¿Sí? Entonces, ese 12K va a ocupar, ¿no? Toda una celda completa y puede llegar a ocupar hasta aquí, ¿no? Igual, este espacio se está desperdiciando y así sucesivamente, ¿no? Entonces, puedo tener un montón de procesos que estén asignados aquí, este esté asignado hasta aquí, ¿no? Entonces, todos estos espacios de aquí que están en blanco son espacios desperdiciados y esos espacios se conoce como fragmentación interna, ¿ya? Entonces, de cierto modo, es inevitable poder, o sea, casi inevitable, digamos, no tener fragmentación, ¿sí? Cuando estudiábamos procesos, vimos, ¿no? Que los procesos son indeterminados, ¿no? Puede llegar un proceso que requiere mucho tiempo de uso de CPU, otro que requiere mucho tiempo de entrada-salida, puede llegar un proceso bastante pequeño, bastante grande, es, es- no hay, digamos, no es predecible, ¿no? ¿Qué tipo de proceso vas a llegar? Entonces yo podría pensar, digamos, que 10K es un tamaño ideal, podría pensar que 100K es un tamaño ideal, no importa qué tamaño decida, al final siempre va a haber un espacio que no se va a utilizar y ese espacio que no se va a utilizar está desperdiciado, ¿sí? Porque si se fijan, ¿no? Si aquí, entre este espacio y este espacio, podría entrar, digamos, me refiero que si todos los procesos los acumulo a un solo lado y los procesos vacíos los acumulo a otro lado, tendría, digamos, para poner más procesos, ¿no? ¿Sí? Aquí por lo menos me quedan 9K para un proceso. Aquí me quedan 6K. Sumados los dos son, son más de 10K, ¿no? Son 15K que podría entrar para otro proceso. Y si le sumo este espacio más este espacio, realmente podría tener un gran desperdicio de memoria, ¿no? Imagínense que todas las celdas se ocupe la mitad, ¿no? Entonces podríamos hablar de un desperdicio hasta del 50%, ¿no? ¿Sí? De la memoria. Entonces, ese es el problema que te trae el particionamiento, ¿ya? Ese problema te trae. Y aunque fuera, digamos, de tamaño variable, ¿sí? Por ejemplo, me refiero que tengo procesos más pequeños, digamos, ¿no? Aquí estos son los, digamos, definidos y tengo unos procesitos pequeños, ¿ya? Los pequeñitos, así, ¿sí? ¿Sí? Entonces, puede que en algún momento se lance un proceso de menos de un K, ¿sí? Y aunque sea, digamos, la partición más pequeña de un K, siempre va a haber un pedazo de espacio desperdiciado, ¿no? Porque puede que tenga un proceso bien chiquito que, que ocupe
menos de un K, ¿no? Y esa franja, pero obviamente es claro, ¿no? Que digamos, cuanto más pequeño la partición, la probabilidad de desperdicio va a ser menor, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, si te pongo, digamos, particiones grandes, digamos, de partición cada uno de 1 mega, ahí sí que el desperdicio va a ser mayor, ¿no? Porque, bueno, probabilidad de que ocurra bueno, en esto, pensando un poquito en nuestros tiempos, un proceso menos de 1K, medio difícil, ¿no? Ya creo que todos los programas, eh, aunque ni tanto, ¿no? A ver, bueno, no sé si alguien está con su máquina, podría ver, digamos, los programas que hemos ejecutado, de qué tamaño tienen, ¿no? Sí. Eh, y creo que sí, todavía hay programitas chiquitos que pueden ocupar menos de 1K, ¿no? Pero bueno, me refiero que no importa, digamos, cuánto defina mi partición. Si es muy grande, obviamente el desperdicio es mayor, aunque los reduzcas, siempre va a haber el caso de que no va a ocupar toda la partición, va a haber un espacio que que no va a ser asignado y ese espacio ah, va a ser un desperdicio y sumado con otros, realmente es un acumulado grande de desperdicio de memoria. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Está todo claro? Ya. ¿Puedo proceder a borrar? ¿Lo puedo borrar? Sí, genial. Ya. Vamos a borrar entonces. Vamos a, por este caso, para poder volverlo a ver, temporalmente me copiaré aquí. Listo. Ya. Entonces, el problema de la memoria particionada es la fragmentación interna, que es básicamente memoria asignada, pero que no está utilizando toda la partición y ese espacio que no utiliza es desperdiciado, ¿no? Sí. Bueno, otra vez voy a volver al grafiquito, ¿ya? Sí. O sea, al final, cuando quiera volver necesito otro proceso de asignar, siempre voy a ir a una nueva partición. Entonces, este espacio que está aquí marcado, ¿no? Señalado, ese espacio no se lo va a volver a utilizar, ¿sí? Ese es el problema, ¿no? Ahora, si el proceso sale de la memoria, se termina de ejecutarse, la partición completa queda libre, ¿no? Entonces voy a poder asignar, pero si hay un proceso que está utilizando, ese espacio queda desperdiciado, ¿no? Entonces, ese es el problema. Ahora, anoten también, ¿no? No está aquí para poder, digamos, pero imagínense que esto, bueno, lo borramos. Cada vez que quiera asignar un nuevo, tengo entonces una celda disponible, ¿no? Es una partición disponible. Entonces, esa también es una de las ventajas que tiene la memoria particionada, ¿no? Al final puedo ir borrando todos estos que están marcados como procesos asignados. Voy a dejar espacios libres. Entonces podría ser que siempre, cada vez que quiera asignar, empiece desde el principio, ¿no? Entonces vaya buscando espacios disponibles. Entonces eso me asegura, como son particiones fijas, entonces ya sé que el primer espacio que todos son, digamos, de 10K, entonces cada 10K voy a recorrer la memoria, ¿no? 10K, el siguiente 10K, 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 entonces así puedo encontrar espacios libres, ¿no? Que no, con particiones que están disponibles y que no han sido asignadas a ningún proceso, ¿no? Entonces es otra ventaja también de esto de la memoria particionada. Aquí está. Ya. Bueno, el otro es el memoria particionada dinámica, ¿no? Asignar dinámicamente la memoria. Entonces, según, ya hicimos un poco de gráfico en la última clase, ¿no? Llega un tamaño X, se le va asignando, ¿no? Ese tamaño que requiere, llega otro, se le asigna ese otro tamaño y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cada proceso al momento de ejecutarse ya, es cierto, es impredecible, no sé qué tamaño va a venir, pero en algún momento ya es de un tamaño X el programa, ¿no? La aplicación. Entonces va a declarar sus requisitos de memoria. El OS va a tener acceso directo a la memoria, a toda la memoria, y le va
asignar un espacio de memoria, ¿no? Entonces, la ventaja, digamos, de hacer particionada dinámica va a ser que no va a existir fragmentación interna, pero el problema que que va a ocurrir es lo que se conoce como fragmentación externa. Es el problema que se va, que va, ¿cómo se dice? No, que se va a causar, ¿no? Si se utiliza el memoria particionada dinámica. Volveremos aquí a nuestro Excelcito. ¿No? Entonces, ¿no? Entonces el estático, ¿no? Es decir, el que al momento de inicializar la, el sistema operativo ya marca las celdas, ¿no? Y no va a cambiar durante todo el proceso mientras esté prendida el sistema operativo esté corriendo. Entonces, me trae la desventaja de la fragmentación interna, ¿no? ¿Sí? Ahora, en el otro caso, vamos a ver aquí, vamos a hacer esto. Ya. El otro caso sería este, ¿no? Vamos a venir aquí. Vamos a dibujar que esta es toda la memoria. El espacio reservado para el sistema operativo va a ser desde aquí. Todo esto ocupa el sistema operativo. Listo. ¿Ya? Entonces, le va a llegar, digamos, un proceso, digamos, de un K. Voy a poner otro colorcito. ¿Dónde estás mi mouse? No lo veo. Aquí estás. Entonces, se le va a asignar, ¿no? Un K va a ser este pedacito. 4K va a ser este otro pedacito. 9K va a ser un pedazo más grande. 12, mucho más grande. ¿Sí? Podría tener más procesos, ¿ya? Voy a tener un proceso que ocupe todo esto. Después este proceso. Después voy a ir asignando este otro. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, una ventaja es que realmente tengo, como quien dice, la libertad, ¿no? De poder asignar. Es como le llamamos, es cancha, ¿cómo le llaman? Barra libre, ¿no? Lo que quieras. ¿Sí? Entonces, puedo tener más procesos, ¿no? Entonces, un proceso que ocupa este espacio, esto voy asignando y así sucesivamente. ¿Ya? Lo que pasa es que es lo siguiente, ¿no? Entonces, como los procesos terminan, este va a terminar, este va a terminar, este va a terminar. Vamos a hacer más procesos, ¿ya? Para que sea más ilustrativo esto. ¿No? Entonces, en algún momento van a ir terminando los procesos, ¿no? Tin, tin. Y así, listo. Entonces, así va a quedar la memoria, ¿no? Entonces, estos de aquí, estos espacios que han quedado aquí, este, esto, esto de aquí, esto es fragmentación externa. ¿Sí? Ese es el problema. Si ese tengo, bueno, no voy a tener fragmentación interna, obviamente, porque al final, como tengo el acceso a toda la memoria, en un segundito, vamos a poner un momentito, desactivar audio. Ya. Ponerle pausa a la grabación, por favor. Ya, denme un Recording segundito. stopped. He sentido un momentito, por favor.
Ya estoy de regreso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que he sentido un olor a gas aquí donde estoy. Bueno, que es mi casa. Ah, pensé que le había dejado algo encendido. Ya. Eh, reanudaremos la grabación. Recording in progress. Ya. Entonces, les decía, ¿no? En el caso de dinámico, sí, no voy a tener el tema de la fragmentación, ¿no? Porque al final tengo fragmentación interna porque los espacios que estoy asignando es lo que el proceso requiere, ¿no? Entonces, requiere 100 megas, los 100 megas, ¿no? Requiere 5K, los 5K. Entonces, se va a ir, y bueno, uno de los criterios más eh, utilizados es el de asignación contigua, ¿no? Entonces, el primer espacio disponible. ¿Sí? Y también es el más natural, ¿no? Me refiero a que empiezo, la memoria está así vacía, donde voy a empezar a asignar al primer espacio libre, ¿no? No voy a asignarle, digamos, por aquí, ¿no? Al medio. Sería medio, no tendría mucha lógica, ¿no? O sea, es factible, pero no tendría mucha lógica. Entonces, lo más lógico es, como hemos hecho, ¿no? Uno por uno. Pa, pa, pa. Pero, como saben, los procesos entran y salen, entonces llega y van dejando huecos, ¿ya? Y estos huecos se conocen como fragmentación externa. Ahora, en esto de aquí va a pasar algo similar, ¿no? Voy a volver otra vez al caso de la memoria particionada estática, ¿ya? Vamos a venir aquí. Entonces se va a ocupar un pedacito aquí, va a ocupar casi la mitad, aquí ocupa casi todo, aquí ocupa todo esto, y aquí puedo tener esto, aquí esto, aquí todo esto. Ya. Entonces, cuando vayan cerrándose los procesos, va a quedar algo así, ¿no? ¿Sí? Aparentemente es igual que en fragmentación externa, ¿no? Se estoy dejando huecos, ¿no? Entre procesos, pero no la podemos considerar como fragmentación externa, ¿ya? Ya que pasa que si necesito un nuevo proceso, ¿no? Puedo recorrer todas las particiones, ¿no? Y encontrar una partición y esta la puedo utilizar, ¿sí? Pero este espacio desperdiciado de aquí, que estoy marcando el mouse, no la voy a poder utilizar, ¿sí? Porque es un espacio que está asignado a un proceso y aunque no está usando todo el espacio, ya está asignado, ya es toda la celda se le ha asignado en resumen, ¿no? Aunque no esté usando toda. Entonces, en cambio aquí, no, entonces fíjense cómo voy a determinar para poder utilizar este espacio. O sea, yo podría venir, tengo un nuevo proceso, un nuevo requerimiento, ¿ya? Puedo encontrar, digamos, ¿no? Un proceso que está en uso, pero ¿cómo saber hasta dónde? O sea, me refiero a esto, ¿no? Eh, vamos a ver, vamos aquí, anotado, ¿sí? Me refiero, vamos a hacer esto con esto aquí, ¿sí? Me refiero a esto, o sea, encontrar este espacio. ¿Cuánto espacio es? ¿No? Ese es el problema con la fragmentación externa, ¿no? O sea, aquí aparentemente igual, lo mismo, ¿no? Tengo como que entre espacios, entre proceso y proceso tengo huecos, ¿no? ¿Sí? Solo que como está particionado y es un tamaño ya definido, entonces yo puedo venir y buscar una celda, está ocupado, paso a la siguiente celda, está libre y asigno, ¿no? En cambio aquí puedo encontrar este espacio disponible, ok, pero ¿cuánto espacio disponible hasta el otro proceso existe? No, ya no es, ya es diferente, ¿no? Porque como esto se ha asignado de forma dinámica, esto podría ser, digamos, 100K, podría ser 2 megas, no, no sé cuánto, y este espacio de aquí también, aquí supongamos que esto era de 1K y este empezado después de 10K, ¿no? Podría ser, tendríamos que, podrías encontrar una manera de calcular, ¿no? Pero va a ser variable, ¿no? Entonces, encontrar cuánto espacio tengo entre proceso que he dejado, ¿no? ¿Sí? Ese es el problema, ¿no?
¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, son los dos problemas. Según es particionamiento estático, ah, causas fragmentación interna. Si haces particionamiento dinámico, causas fragmentación externa. Entonces, siempre va a haber la posibilidad de tener un desperdicio de memoria, ¿no? Lo que se podría tratar es evitar o hacer el menor desperdicio posible de memoria, ¿no? Pero tampoco es tarea sencilla. A ver, por ejemplo, si pensamos en lo que dijimos hace un momento, ¿no? Si pensamos en fragmentación interna, lo más fácil es, como se dice, hacer celdas pequeñas, ¿no? Celdas pequeñas, ¿ya? Pero eso te desperdicia menos, ¿no? Porque al final, si hay procesos pequeños, el desperdicio siempre va a ser menor. Pero el problema de tener celdas pequeñas es la cantidad de celdas, de particiones que vas a tener, ¿no? Que igual te va a ocasionar algún problema, ¿no? Ya, a ver cómo les puedo. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir, creo que tengo aquí una máquina. A ver, vamos a borrar esto, ¿ya? Voy a mostrarles algo solo como ilustración más. ¿Dónde estamos? Ah, le he perdido el Excel. ¿Dónde estás? Excel. Este es. Voy a borrar todo esto. Ujú. Solo para tener una idea. Ya. Más adelante vamos a ver el tema de discos, ¿ya? Esto por ahora. Ya. A ver, tengo aquí, por aquí me va a dar una información. Ya. Ya. A ver, por ejemplo, bueno, en realidad esto vamos a verlo más adelante en el capítulo de sistemas de archivos, pero nos va a dar una idea. Es un disco de 10 gigas y he creado como, bueno, en sistema de archivos se utiliza algo similar a particionamiento, que son los bloques de datos, ¿no? Que igual van a ser como celdas definidas y se maneja bloques de 1 mega y hasta 4 megas, ¿ya? Entonces, mira, estoy creando bloques de 1024 de 1 mega en un disco de 5 gigas, digo de 10 gigas, ¿no? Que más o menos es la memoria. La memoria está por los 12 gigas, ¿no? Y esta es la cantidad de bloques que se ha creado.
Ahora no, voy a desmontar esto. Mete disco. Voy a volver a formatear y lo voy a colocar con 4000. Entonces se reduce, ¿no? Sí, pero imagínense la cantidad. ¿Por qué les estoy mostrando esto? ¿No? Entonces, es decir, si con 1024 megas, voy a volver otra vez a 1024, que es el tamaño. Creo que se puede, vamos a, no sé si 512. No, no se puede. 1024. 2041 intermedio. Ya, esta es la cantidad. Aquí está, perdón. Me estoy equivocando. Esta es la cantidad de bloques. Serían 5.242.880 bloques. De 1 mega, ¿cuánto sería? 1024. Exacto. ¿No? Es 10.485.760, ¿no? Sí. ¿Ya? Ahora, de 4 megas, 4.096. Esta es la cantidad de bloques. A ver, le pondremos un número más grande. Vamos a ver aquí, 8.000. Bueno, ya no es aceptable, pero bueno. Aquí está, ¿no? Ha reducido a 131.000, ¿no? Ya, estaba viendo este número. Tic, 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 ¿no? 131.000 y después era, bueno, en resumen, si quiero pensar en hacer algo mucho más eficiente, que se desperdicie menos la memoria, podría pensar en una fragmentación interna con tamaño pequeño, ¿no? Pero si se fijan bueno, esto no es la memoria, es el disco, pero más o menos maneja un criterio similar de particionamiento, solo que en disco se conoce como bloques de datos, ¿no? Entonces, definiendo bloques de datos de 1 mega, se ha generado algo de, ¿cuánto era? 10 millones, ¿no? De bloques en un disco de 10 gigas, ¿sí? Ahora, si defino algo de bloques, digamos, de 8 megas o más grande, ¿no? Se ha reducido a unos 131.000 más o menos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora, si tú ves en términos, digamos, de acceso, ¿sí? Es más fácil, digamos, a recorrer particiones, 131.000 particiones, ¿no? Y poder buscar espacios disponibles y asignar, ¿no? Que recorrer 10 millones, ¿ya? Entonces me refiero a que cuanto más pequeño lo hagas, sí voy a evitar desperdiciar memoria porque la fragmentación va a ser siempre menor, ¿no? Sí, entonces voy a tener una fragmentación mínima, pero el problema es que la cantidad de particiones que se van a generar va a ser enorme, que va a ser demasiado trabajo buscar una partición disponible porque voy a tener una cantidad enorme de particiones, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, si defino particiones grandes, me voy a facilitar el hecho de recorrer espacio y buscar particiones disponibles, libres para asignar procesos. El problema es que cuanto más grande la probabilidad de desperdicio es mayor, ¿no? Por ejemplo, ahorita esta es la cantidad para un aproximado de 8 megas, ¿no? ¿Sí? Pero si me llegan procesos de 1K, 2K, voy a desperdiciar una cantidad enorme también de, eh, de espacio, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, en resumen, ¿no? Es casi inevitable el desperdicio, ¿no? Es casi inevitable el desperdicio de la memoria, ¿no? Entonces, vamos a venir aquí otra vez, anotar. Lo bueno es esto. Entonces, ¿no? Al final, siempre voy a tener, si me voy por un camino, fragmentación interna. Si me voy por el otro camino, fragmentación externa. En ambos casos, voy a tener un desperdicio. Lo más que puedo hacer es reducir,
Pero reducir también me trae, me afecta al rendimiento, ¿no? Reduzco haciendo celdas pequeñas, pero se crea demasiadas celdas, ¿no? Y en este otro caso, no hay mucho, ¿no?, que hacer. Al final la asigno de forma dinámica, pero me va a dejar huecos, ¿no?, en el sistema. Pero ¿ya? ¿Se entendió, no? ¿Alguna duda? Vamos a poner un momentito de pausa. Pausar la animación. Recording stopped. Disculpe, en lo que hizo del ejemplo del disco de los bloques, eh, hizo que tuviera una partición, eso si usted colocaba de cuánto tamaño iba a ser el bloque, tipo de 1 mega, de 8 megas el bloque. Sí, sí. Ay, es que pensé que porque me parecía un poco extraño que disminuyeran los números de bloques, ¿no? De 1 mega a 8 megas. Esa aclaración nada más, ingeniero, gracias. Ya. Sí, es que bueno, no estamos en el capítulo de sistemas de archivos, pero tiene una idea similar, ¿no? O sea, lo mismo pasa, o sea, los bloques como aquí son como particiones en el disco y los datos se colocan dentro de los bloques. Entonces, si tengo, digamos, un bloque de 1 mega y el archivo es de 1K, solamente va a ocupar 1K y el resto se va a desperdiciar. Pasa lo mismo también en disco, ¿no? Entonces les puse el ejemplo porque solamente para tener una idea, digamos, ¿no? Si formateo mi disco duro con bloques de 1 mega, ¿cuántos bloques me crea, no? Y si formateo con bloques grandes, digamos, de 4 megas, ¿no?, ¿cuántos se queda? Entonces se puede ver la diferencia, ¿no? Entonces, y es un disco de 10 gigas, bueno, la memoria actual está entre 8, 12, 16, ¿no? Entonces ya te puedes imaginar la cantidad si utilizas el esquema de particionamiento estático, la cantidad de particiones, ¿no? Ahora, si no necesitamos tampoco, ¿no? Podrías hacer el cálculo directamente, ¿no? Si le pongo bloques de 10K, ¿cuántos, bueno, si mi disco es de 10 gigas y tengo bloques digamos, de 1 mega, ¿cuántos particiones voy a tener, ¿no? ¿Sí? Tal vez será mejor nomás pensar en eso, ¿no? Pero bueno, el hecho es ese, ¿no? Lo que creo que tendría que quedar claro es que es inevitable un poco el desperdicio, ¿sí? Podría reducir, pero afecto el rendimiento, ¿no? Sí, eso es lo mismo vimos, ¿no?, en el programa cuando hicimos el ejemplito del cálculo de concurrencia, ¿no? Si le poníamos, digamos, 10,000, ¿no? Que haga hilos bueno, el valor, ¿no?, el contador de 10,000 era inmediato, ¿no?, el cálculo, pero si le poníamos 100 millones, ya, o poníamos 1 millón, ya tomaba su tiempo, ¿no? Y eso me voy, ¿no? O sea, más cantidad de particiones, más tiempo de proceso, ¿no? Menos cantidad de particiones, más rápido, pero más desperdicio. O sea, al final es casi como que inevitable. Bueno, lo que quería hacer era preguntarles, ¿no? Adriana, ¿está todo claro? Sí, ya todo claro. Ya, Cristian Heredia. Sí, ingeniero. Listo. Cristian Salvatierra. Cristian Salvatierra, ¿me escuchas? Ya no estás respondiendo. Christopher Butrón. Sí, de todo entendido. Ya. Elías Renterías. Sí, ya todo claro. Ya. Bueno. Se han dado cuenta, cada clase siempre sacamos a alguien, ¿no? Lamentablemente. Bueno, solo en virtual se puede hacer eso, ¿no? En presencial es difícil. No es difícil, pero bueno, estás ahí, ¿no? Entonces, ya, bueno, seguiremos. Ya, entonces, problema del particionamiento dinámico, fragmentación externa, ¿no? Que es el espacio de memoria entre particiones. No me refiero entre las asignaciones de memoria. Voy cerrando, bueno, ya hemos visto en forma gráfica. Y bueno, empezaremos hablando un poco de algoritmos de asignación, ¿ya? Los algoritmos de asignación tenemos
uno que es el primer ajuste, el otro el mejor ajuste, el peor ajuste y el algoritmo de Booth. ¿Ya? A ver, empezaremos por este del primer ajuste. ¿Ya? En la práctica casi no se nota mucho la diferencia. Es casi como empezar de un extremo, es como que empiezo del principio, empiezo del final. Pero bueno, eso digo porque hicimos una práctica el anterior semestre. ¿Ya? Ya. Esto está orientado a particionamiento eh, estático, pero variable, ¿no? ¿Ya? Entonces eso quiere decir que voy a tener particiones de diferentes tamaños, ¿no? Entonces voy a tener, voy a usar, tener esto así. Ya. Entonces, bueno, ya, para tamaños variables. El primer ajuste te dice, se asigna el nuevo proceso a la primera partición de tamaño suficiente. Entonces, tengo un proceso, parece medio tonto esto, pero es lo que te dice el algoritmo, ¿no? Y tampoco es tampoco del todo tonto, ¿no? Pero es un criterio válido, ¿no? Lo que dijimos, ¿no? La asignación contigua, ¿no? Que al final es, bueno, perdón, no asignación contigua, o sea, el principio, ya déjeme ordenar un poquito las palabras. Bueno, me refiero, ¿no? Si voy a hacer una asignación de un proceso, digamos, me llega un proceso, ya, proceso, no pensaremos en su tamaño, ¿no? ¿Dónde lo voy a asignar ese proceso? ¿Dónde tendría que asignar? Ya, digamos, ¿qué pasa si lo asigno aquí al medio? ¿No? O sea, a eso me refiero. Me pareciera medio tonto, ¿no? Porque, o sea, al final tengo todos estos espacios disponibles y se me ocurre ponerlo al medio. Eso hace, ¿no? ¿Sí? Entonces me obliga a eso, que el siguiente proceso tenga que buscar dónde asignarle, ¿no? ¿Ya? Sí, entonces a esto me estoy refiriendo. Entonces, no es muy lógico agarrar un proceso y asignarlo eh, en cualquier lugar, ¿no? Lo que sí es más lógico es que este es mi espacio reservado de memoria y empiece asignando aquí lo que hicimos, ¿no? En nuestro momento, asignando de forma contigua, ¿no? No es, no, o sea, es mucho más lógico, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Si tú ves un espacio vacío y empiezas a utilizar el primer espacio vacío que utilices. Y lo que te dice este algoritmo, el primer ajuste te dice que asignes, ¿ya? Eh, en la primera partición de tamaño suficiente. Entonces, ¿no? O sea, casi es como que encuentras el primer espacio disponible, ¿ya? Y lo asignas aquí, ¿ya? Entonces voy a ponerlo así como texto, sin pensar el tamaño, ¿ya? Proceso 1 va a ir ahí. Tengo otro proceso que se va a lanzar. Vamos a tener aquí. Proceso 2, proceso 3, proceso 4. Ya voy a tener varios procesos. Entonces, el primer proceso se va a asignar al primer espacio disponible de tamaño suficiente. El segundo va a venir aquí. El tercero va a venir aquí. Y el cuarto va a venir aquí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso me dice, ¿no? Entonces, al primero, encuentro uno disponible, le asigno. ¿Ya? El problema es el siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si, digamos, este es de un K? ¿Ya? El proceso 2 es, digamos, de 10K. El proceso 3 también es de un K. Y el proceso 4, digamos que es de 512 bytes, ¿no? ¿Sí? Entonces, si fuera el caso, ¿qué es lo que pasaría? El algoritmo te dice el primer proceso de tamaño suficiente, ¿no? Entonces, encuentro
es una partición grande, pero el algoritmo me dice el primero, o sea, contiene suficiente para un K, sí, y le asigno un K. El segundo, suficiente para 10K, sí, ¿no? Se le asigna. Suficiente para uno, sí, se le asigna. ¿Ya? Digamos que aquí tengo un proceso 5. Digamos que es de 20K, ¿no? Entonces, el proceso 4, 512 es también suficiente. Ya. Suficiente, se le asigna. ¿Ya? El proceso 5 va a venir, este espacio es suficiente, no, es muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Ah, aquí hay un espacio grande. Se le asigna aquí. Entonces, eso me dice el algoritmo primer ajuste. Entonces voy a recorrer desde un extremo, normalmente desde el primer espacio disponible, partición por partición. Voy a preguntar, ¿el tamaño de la partición es suficiente para mi proceso? Sí, es suficiente, se le asigna, ¿no? Ahora, el problema de esto que te puedes tener es que justo has encontrado una partición grande y tu proceso es demasiado pequeño. Bueno, al final el algoritmo dice el primero de tamaño suficiente se asigna, ¿ya? Ahora, en el caso de este proceso hipotético de 20K, ¿no? Todo esto está asignado, asignado, asignado. Este está disponible, pero es muy chiquito la partición. Chiquito, chiquito. He encontrado uno de tamaño suficiente y se asigna, ¿no? Eso me dice el primer ajuste. ¿Ya? El segundo algoritmo, ¿qué dice? Mejor ajuste. Se asigna un nuevo proceso a la partición de menor tamaño que lo contenga. Este es... ¿dónde estamos? Aquí. Ok, sí. Nos haremos nomás. Aquí dijimos P4, 512 bytes y P5 de 20K. Listo. Entonces, el mejor ajuste lo que va a hacer es buscar. Voy a buscar el que mejor se ajuste. Este es muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Este de aquí, un K. Y se va a asignar ahí. ¿Dónde estamos? ¿No? Se le asigna. ¿Sí? Aquí va a ir entonces el proceso 1. El proceso 2 de 10K, lo mismo. Muy grande, muy grande, muy grande. Este de aquí. ¿Listo? Ahí se va a ir el proceso 2. Proceso 3 de un K. Grande, grande, grande. Este es relativamente pequeño. Y lo ponemos aquí, ¿no? El proceso 3. Perdón. Sí, ese es el proceso 3, ¿no? Puede ser muy grande, ¿no? Pero ese, o sea, te dice el mejor ajuste, te dice el nuevo proceso se asigna a la partición de menor tamaño que lo contenga, ¿no? Entonces, viendo así visualmente, el más pequeñito es este, apropiado para este de aquí, ¿no? ¿Sí? Un K. Aunque puede. Ahora el P4, ahí tenemos problemas, ¿no?
De hecho, no le asigno este porque es muy grande, muy grande, muy grande. Este podría ser, este es un poquito más pequeño, ¿no? O sea, bueno, estoy haciéndolo visualmente, pero de eso trata, ¿no? P4 ahí. Ha habido desperdicio, pero es el más pequeño. Y 20K, muy grande, y este de aquí, ¿no? P5. Entonces, ese es el mejor ajuste. El mejor ajuste realmente va a buscar las particiones que sean más apropiadas, ¿no? Básicamente es lo que hace, ¿no? Entonces puedo, ahora aquí también hay el criterio del desarrollador, cómo voy a particionar, ¿no? Si es de tamaño variable, ¿cómo lo particiono? Puedo empezar, digamos, pensar que voy a tener al principio de la memoria bloques grandes de particiones grandes, ¿no? Es decir, pongámosle que hemos hecho, digamos, hemos empezado a hacer, digamos, o al revés, ¿no? Empiezo con un K, 10K, 100K, 1000K, hasta así, ¿no? Voy colocando, ¿no? Haciendo algo como algo, me refiero podría pensar en algo así, ¿no? ¿No? Pues que mis tamaños vayan creciendo de forma progresiva, ¿no? Empiece en un tamaño y vaya subiendo, ¿no? Mis particiones. O sea, me refiero al momento de particionar el disco, ¿no? O al revés, que empiece en un tamaño grande y que termine, ¿no? Bueno, bajar, para hacerlo así más. Vamos a hacer los clásicos ejes, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Ah? Entonces, un criterio sería empezar de aquí, de un tamaño X y subir, ¿no? Y el otro criterio sería empezar de aquí y bajar, ¿no? Me refiero a tamaños grandes, ¿no? Entonces, eso podría ser un criterio, ¿no? Ahora, ¿desde dónde empiezo a buscar espacios disponibles? Podría ser desde el principio o desde el final también, ¿no? Es lo mismo que tuviera un vector, posición 0 y posición, digamos, 100.000. Puedo empezar desde la posición 100.000 a buscar hacia atrás hasta el 0 para ver si encuentro disponibles, o puedo empezar desde el principio hasta el final, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, a veces te puede, dependiendo del caso, podría optimizarse, ¿no? Pero el peor ajuste te dice, el mejor ajuste te dice eso, ¿no? Que vas a buscar en todas las particiones el que sea el tamaño más ideal, ¿no? El mejor tamaño, ¿no? No vas a encontrar uno exacto, pero vas a encontrar uno donde se desperdicie menos, ¿no? Eso te dice. Y el otro algoritmo es el de, lo voy a dejar con esto ya. El peor ajuste, que te dice que se asigna el nuevo proceso a la partición con tamaño más grande, ¿no? Es decir, que en algunos casos, me refiero, bueno, ya vamos a hacer esto otro caso. Vamos a borrar esto. Borramos. 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 ¿Ya? Entonces el primero dice al más grande. Entonces esto lo voy a poner aquí, P1. Puede parecer que sea el primer ajuste, ¿no? Pero el más grande, aquí 10. Sí, casi como que estuviera a ver, vamos a ver a la descripción. Se asigna el nuevo proceso a la partición con tamaño más grande. ¿Ya? Ya. Entonces, este es ya. Haremos desde el principio. Entonces haremos. Listo. Primero, el proceso que se necesita es asignar el proceso 1 de un K. Tamaño más grande es este. Le asigno aquí. Proceso 2, tamaño más grande, este. Proceso 3, un K, tamaño más grande, este.
Proceso 4, 512, tamaño más grande, este de aquí, de 4. Proceso 5 de 20K, tamaño más grande, este no, este no, este no, este. Listo. Sí, entonces, ese es el otro criterio. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, el primer ajuste es prácticamente como asignación contigua, ¿no? Voy recorriendo todas las celdas y el primero que encuentre es suficiente tamaño, se asigna. El segundo, tengo que recorrer y buscar el más apropiado en todas las particiones. Y el otro es también buscar, pero me voy al tamaño más grande, ¿no? ¿Sí? Ahora, en esto del peor ajuste, aparentemente hay, digamos, podríamos pensar de que, aparte de que es medio tonto asignar a un proceso, digamos, de un K a un tamaño demasiado grande, pero podría cambiar. Bueno, es que les comento esto porque como hicimos una práctica similar a esta la anterior, era interesante los datos que se obtenían, ¿ya? Ah, lo que pasa es que, por ejemplo, si hago mi ordenamiento aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, si en el principio están mis tamaños más grandes, ¿no? ¿Ya? Y voy en ese sentido, ¿no? De grande a pequeño. O sea, al final están los más pequeños y al principio están los más grandes, particiones más grandes. Y si empiezo la búsqueda desde el más grande, sí puede llegar, dependiendo en un escenario, podría ser totalmente desperdicio total, ¿no? Pero si fuera ese caso, si digamos que fuera el caso de que aquí están los más grandes y aquí están los más pequeños y empiezo desde el final, sería el peor ajuste, sería más o menos óptimo, ¿no? Ah, eh, ah, ¿no? Pero va a depender mucho, digamos, desde dónde estoy buscando. ¿Sí? El peor ajuste no va a ser óptimo. Me refiero entre el primer ajuste y el mejor ajuste, ¿no? Va a variar mucho el rendimiento dependiendo de qué lado esté empezando a buscar. Eso les digo, porque como les decía, si hicimos un trabajo en el anterior semestre, vimos algunos datos interesantes y algunos hacían sus búsquedas desde el inicio, ¿no? O sea, si usamos un vector, ¿no? Para simular, hicimos una simulación, una simular, entonces un vector y desde donde empezaba a buscarse, ¿no? Desde una posición inicial y una posición final. Entonces, si empezabas desde la posición inicial, era mucho más rápido que si empezabas, digamos, desde el final. Y en algunos escenarios, si empezabas desde el final, ¿no? Pero a eso me refiero, ¿no? Puedes tener unas variaciones dependiendo desde qué lado estás haciendo la búsqueda, ¿no? Bueno, eso sería. En que disculpe una duda. Sí, En tal caso, digamos, o sea, todas las particiones están ocupadas. ¿Qué pasaría con el siguiente proceso? O sea, estaría en el modo de espera, ¿no? A que se libere una partición. si toda estuviera ocupada, sí, ya no tienes dónde asignarle, ¿no? Ya no podría ejecutarse. Bueno, ahí es donde entra el tema, digamos, de usar el disco, ¿no? Para poder, digamos, mover algunos procesos a disco, ¿no? Pero sí, ahí sí se tendría un problema, ¿no? Porque en algún momento se va a llenar la memoria y ya no hay dónde más poner, ¿no? Si no tienes ya dónde más poner, es esa sensación que tenemos, ¿no? De cuando ya nuestro equipo realmente directamente ya no funciona, ¿no? A ver, les pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, alguna vez he probado hay un sistema, bueno, hay un sistema operativo que es el Zen Server, que es mm, creo que les he mencionado al principio, ¿no? Del Zen Server, ¿se acuerdan? Junto con el ESX Server, ¿no? Que me permite crear varias máquinas virtuales. Y
el mínimo de memoria que requiere es 4 gigas, ¿no? ¿Ya? Es una memoria lo mínima posible que necesitas en el equipo para que funcione. Si no, no levantan. Entonces, y bueno, el punto es de que le he puesto una memoria menor en la máquina virtual y, y tenía mi otra máquina virtual corriendo, mi PC, ¿no? Y he levantado la máquina virtual de Zen Server, ¿no? Que realmente consume harta memoria, ¿sí? Y todo el equipo se ha bloqueado, ¿no? Se ha tenido que reiniciar, ¿no? Entonces, eh, es simple, ¿no? O sea, al final el espacio que le he asignado de memoria era muy pequeño, ya no entraba y lo he lanzado, entonces ha entrado se ha colgado directamente, ¿no? O sea, y me lo ha colgado todo el equipo, ¿no? Porque he estado lanzando un proceso, un programa que era demasiado grande para la cantidad de memoria que tenía. Entonces es más o menos como el escenario que dice, ¿no? Ya no tengo más espacio que asignar. Entonces directamente es el peor escenario, ¿no? Donde ya no tengo que asignar, ya no hay dónde más asignar, directamente se colgaría, ¿no? Porque ya no puede ejecutar nada y afecta al resto y se queda todo colgado, ¿no? Pero bueno, pero casi muy pocas veces se llega a ese punto, ¿no? Es donde suele pasar mucho eso es en el lado de Windows, ¿no? Es donde realmente cuando empiezas a tener muchos programas corriendo, de ahí empiezas a notar, ¿no? El degradé, bajo rendimiento y empiezas a notar que eh, directamente, prácticamente, ustedes han debido experimentar eso, ¿no? No te queda de otra más que apagar la máquina porque ya no te responde nada, ¿no? Estás queriendo minimizar una cosa, quieres cerrar, no te responde, a veces el mouse se tranca, ¿no? Entonces eso es porque llega un momento en que se va asignando espacios de la memoria y al final ya no hay más que asignar y hasta ahí llegó, digamos, el funcionamiento, ¿no? Eso es la verdad. Y bueno, otro detalle también es que, como han visto, siempre se termina se desperdicia memoria, ¿no? Por más que te esfuerces o hagas un mejor algoritmo, siempre vas a desperdiciar memoria, ¿ya? Y vas a dejar huecos, ¿no? Entonces, al final tienes memoria, pero no la puedes utilizar, ¿no? Porque al final, así uses dinámico o uses particionado, llega un punto en el que se te va a acabar rápido la memoria. Y es ahí donde, eh, me atrevo a decir, digamos, es ahí donde ya la PC se cuelga, ¿no? Porque ya no puedes hacer nada. O se vuelve extremadamente lento, ¿no? ¿Sí? Eso. Ahí está. ¿Alguna otra consulta? Bien. Hay un pequeño problema. Uh, ya. Bueno, el pequeño problema es el siguiente. Eh, desde el momento que hice la pausa, no sé si Rodrigo grabaste después de que volví de esa pausa que les dije que puse en silencio un momento el micrófono. ¿Grabaste? Yo tampoco. Ya ni modo, hemos perdido ese pedazo de grabación, que sería básicamente, ¿desde qué parte sería? Alguien que me diga para que la siguiente clase lo podamos repetir nuevamente para que quede registrado en grabación. Deberían poder decirme, ¿no? Porque al final estaban en clase. Después de la pausa, cuando les dije, ¿no? Ve que estaba sintiendo un olor a gas
que cerré mi micrófono. ¿Se han olvidado? Bueno, yo la verdad sí, sí, ahorita no me acuerdo desde qué parte ha sido. Creo que seguía explicando lo de las particiones para entonces. Ah, ya, ya, sí, sí, no, lo dejamos con el gráfico de fragmentación externa, ¿no? Sí, Uy, es largo, largo tramo es. Bueno, mil disculpas, esta vez sí se me fue y me olvidé también decirle a su compañero que reanude la grabación. Ah, ya, está bien, genial. Ya. Entonces tienes guardado toda la clase. Ah, ya, está bien, entonces no necesitamos repetir. Bien. Bueno, ahora ven, ¿no? Es necesario tener una persona siempre de backup, ¿no? Porque yo ahorita recién, ahora que, bueno, su compañero respondió, me preguntó, entonces cuando estaba diciendo, estaba por decir, bueno, apagaremos la grabación y me fijé, no estaba grabando. Ya. Bueno, entonces nos vemos el examen el martes. Ustedes ya terminaron todos sus primeros parciales, ¿verdad? ¿O hay alguno que todavía le falta? A mí me falta uno, ingeniero, pero eso lo voy a dar al día siguiente, el miércoles, de hecho, de nuestro examen. Ya. Ah, yo pensé que era el único que le faltaba tomar primer parcial. De mí igual, ingeniero, el siguiente miércoles es mi examen. Ya. Ujú. Ya. A ver cómo hacemos. Si tienen todavía, pero son solo dos personas, ¿no? El resto ya terminó sus exámenes. Sí, ingeniero. Ya. A ver, ya, dos partes nomás entonces. Ya, después, ¿qué más? Antes de retirarnos, sí, ahorita ya la siguiente también les tengo que dar algunas prácticas para que vayamos ya acumulando para los parciales. Y después llega el segundo parcial, después de que llevemos el capítulo de memoria, sistemas de archivos y entrada y salida, eso es el segundo parcial y con eso termina el semestre. Y para final reservamos lo que es seguridad y otro trabajo más, ¿no? Entonces, casi como que ya nos estamos acercando a finalizar, a la finalización. Bien, entonces, bueno, va a ser selección múltiple el examen. Sí, pero bueno, voy a ver cómo vamos a, bueno, el día martes entonces nos vemos en el examen directamente. El examen es con cámara por si acaso, ¿ya? Entonces todo tiene que estar con cámara, salvo excepciones justificadas, ¿no? Pero la mayoría tiene que estar con cámara. Bueno, como les decía, esto más comentaremos antes de retirarnos. Sí, no voy a negar, digamos que yo también estoy queriendo virtual nomás, ¿no? Sí, entonces, como me dieron luz verde, entonces, ¿no? Pero sí también estoy consciente de que de a poco ya tenemos que entrar a la presencialidad, ¿no? Y tal vez los exámenes eran esa alternativa de a poco, ¿no? Ya de a poco empezaremos, pero bueno, todavía yo eh, voy a mantener nomás. El segundo parcial todavía lo voy a pensar, no lo voy a definir que va a ser virtual. Quizá tal vez el segundo lo hagamos presencial. Vamos a ver, ¿no? O sea, la ventaja que tiene pues el Classroom es casi no, es un ahorro bastante de tiempo, ¿no? Porque al final no, pero lo que sí me gustaría es tener un examen práctico y eso no podemos darle en Classroom, ¿no? Entonces, eso estoy viendo la posibilidad de poder tener uno, aunque no les comenté nada de eso, ¿no? El primer día hablamos solamente del primer parcial y de prácticas, ¿no? Entonces, pero voy a ver, digamos, si podemos hacer eso, ¿no? O sea, no, porque bueno, cuando hicimos eso del primer parcial, yo tenía en mente de que iba a ser mandatorio el tema del, de dar presencial, ¿no? Pero como un poquito todavía hay esa flexibilidad y lo seguimos manteniendo virtual, tal vez podríamos adicionar
algún examen adicional, ¿no? Para el primer parcial que cubra la parte práctica, porque hemos hecho bastante, ¿no? Del tema de C, el tema, digamos, de hilos y concurrencias y demás, ¿no? Entonces sí me gustaría evaluar toda esa parte, ¿no? Pero bueno, veremos eso. De momento nos vemos el día martes, ¿no? Van a entrar por si acaso preguntas de C, pero no va a ser tanto como desarrollo, ¿no? Sino van a ser más como respuestas cortas o como, digamos, describir posibles soluciones. No vamos, pero va a entrar el examen, va a entrar parte de C para el examen. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Ya? Ahora sí, nos retiramos.